Vamos en nuestras Biblias, por favor, a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Versículos 13 al 16. Y leo para ustedes. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros, versículo, sois la luz del mundo. Asentada en un monte puede ser. Ni se pone debajo del mundo, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están. Así alumbra delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Amén. Estas son las palabras de Jesús en el conocidísimo Sermón del Monte. Antes de este fragmento que acabamos de leer, él pronuncia lo que se ha conocido como las bienaventuranzas. Y en las bienaventuranzas lo que vemos básicamente es el carácter y bendición de los seguidores de Cristo y los ciudadanos del reino. Jesús, en el fragmento anterior, hace una descripción de cómo debe ser el carácter y cuáles son las bendiciones de los ciudadanos del reino y de sus seguidores. En el fragmento anterior vimos 8 cualidades de quienes se reconocen primero pobres en espíritu. Esta pobreza espiritual es reconocida delante del Señor. Esa primera característica es reconocer que estamos en bancarrota espiritual delante del Señor. Pecadores bajo la santa ira de Dios que no merecen otra cosa que el juicio divino, que no tienen nada que ofrecer, nada con lo cual comprar el favor celestial y por lo tanto necesitados de la misericordia de Dios. Tal condición los lleva a ser a la vez humildes y compasivos, de corazón limpio, que lloran por la aflicción que produce el arrepentimiento, que tienen hambre y sed de justicia, trabajan por la paz y son perseguidos por causa de la justicia y por causa de Cristo. Así, las bienaventuranzas entonces detallan lo que en esencia, según Jesús mismo, debe ser cada discípulo suyo. Tales cualidades deben caracterizar a todos y cada uno de sus seguidores. Del mismo modo que esas 8 cualidades describen a cada cristiano, paralelamente las 8 bendiciones también se otorgan a cada cristiano. Así que vemos que podemos alcanzar consolación y misericordia ahora. Podemos ser llamados hijos de Dios ahora. Y es en esta vida que nuestra hambre y sed de justicia pueden ser saciadas. Jesús prometió todas estas bendiciones a sus seguidores aquí y ahora. Incluso la promesa de que veremos a Dios, aunque puede llevarnos a pensar en esa visión beatífica final, y por supuesto que la incluye, pero como dice Juan capítulo 14 versículo 9, hemos comenzado ya a ver a Dios en esta vida, en la persona de su Hijo Jesucristo y con los ojos del Espíritu. De hecho, empezamos a recibir ya, hoy, ahora, la tierra como herencia, ya que si somos de Cristo,
todo es ahora nuestro. Sea el universo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 22 y 23, sea el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Así que las promesas de Jesús en las bienaventuranzas tienen tanto un cumplimiento presente como futuro. Disfrutamos los primeros frutos, mas la cosecha plena está aún por el llegar. Estamos en el ya, pero todavía no. La bienaventuranza final va a ser de carácter transicional y va a describir la actitud del mundo hacia los creyentes en el Señor Jesucristo. En contraste, vamos a ver dos símbolos: sal y luz, que son presentados posteriormente y van a describir lo opuesto, es decir, la influencia del reino de Dios sobre el mundo. Si la última bienaventuranza describe la actitud de los del mundo con los creyentes, este fragmento que acabamos de leer va a describir cómo debe ser la influencia del creyente, de la iglesia, en los del mundo. La respuesta de los seguidores de Cristo a sus perseguidores. Y por medio de estas dos metáforas se revela la impactante verdad de que estas personas, a quienes el mundo, incluyendo el mundo aparentemente piadoso de los fariseos y de los escribas, más odia y más persigue, son exactamente a quienes más les deben. Los verdaderos seguidores de Jesús, mis hermanos, no importa cuán despreciados e insignificantes parezcan ser, ellos solamente, los hijos del gran rey, no los escribas, no los fariseos, solamente los creyentes, los seguidores de Cristo Jesús, son la sal de la tierra. Las palabras de Mateo 5, 13 al 16, que fue el fragmento que acabamos de leer, muestran simultáneamente cuán diferentes del mundo y, sin embargo, cuán relacionados con el mundo están los creyentes. ¿Jesús condena la mundanalidad? Claro que sí, pero también condena el aislamiento y también condena la indiferencia del creyente. La sal solo es una bendición cuando sigue siendo verdadera sal, y la luz mientras sea verdadera luz. Pero, mis hermanos, hay que poner la sal sobre la carne, o mejor aún, hay que frotar la sal sobre la carne, y a la luz se le debe permitir brillar en la oscuridad, no ponerla debajo del campo. Así que vamos a ver, en primer lugar, la influencia del cristiano como sal, y eso lo vemos claramente en el versículo 13. Luego, en segundo lugar, veremos la influencia del cristiano como luz, y eso lo vamos a ver en los versículos 14 al 16. Leamos nuevamente el versículo 13, por favor. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal, mis hermanos, como ustedes saben, posee varias características. Por ejemplo, usamos la sal para darle sabor a la comida. Así, en ese caso, la sal tiene un efecto saborizante. También se usa la sal como preservante y tiene otros usos, pero vamos a enfocarnos básicamente en estos dos. Es probable que sea esta última cualidad, la de la sal como conservante, como sustancia que va a retrasar o que retrasa el proceso de deterioro de los alimentos, sobre la que Jesús está poniendo el énfasis aquí. Aunque la función saborizante indiscutiblemente no debe excluirse por completo,
Porque vemos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada ¿con qué? Con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces tenemos el factor saborizante, tenemos el factor conservante, pero creo que ese segundo factor es el que Jesús enfatiza aquí. De manera que los cristianos, así como la sal, de acuerdo con las palabras de Jesús, debemos combatir la corrupción moral y espiritual del mundo. Está pasando que los cristianos se acercan a un grupo de personas incrédulas y inmediatamente cuando lo ven paran de contar el chiste que iban a contar, un chiste vulgar, y dicen: llegó el cristiano, y se callan. O se abstienen de hacer algún comentario mundano, ¿verdad? Pasa. Indiscutiblemente, mis hermanos, el mundo es malo. Eso es claro. No obstante, solo Dios sabe cuánto más corrompido sería sin la vida, el ejemplo y las oraciones de sus hijos que refrenan tal perversión. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 18. ¿Recuerdan ese pasaje, verdad? Muy bien. Por supuesto, Dios ha colocado otros medios de contención en el mundo en su gracia común. Por ejemplo, Él ha establecido instituciones que refrenan la tendencia pecaminosa del ser humano e impiden que las sociedades caigan en una anarquía total. Por ejemplo, la familia es una de esas instituciones. La familia incluye el matrimonio, y creo que no en vano, es una de las instituciones más atacadas por el mundo en nuestros días. O el Estado, por ejemplo, a quien Dios le dio autoridad para formular leyes, hacerlas cumplir e impartir justicia. Tales instituciones desempeñan un papel muy importante. No obstante, mis hermanos, Dios espera que la influencia más poderosa sea la de su pueblo redimido. Alguien dijo que los discípulos de Cristo deben ser el desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas, están en constante cambio o no existen. Ahora bien, lo que comúnmente se conocía como sal en aquella época, en la época en la que se centra nuestro pasaje, era un polvo blanco y que de los alrededores del Mar Muerto, que aunque contenía cloruro de sodio, también contenía muchas otras cosas, a causa de que en aquellos días no existían las refinerías como las conocemos hoy en día, ¿verdad? Entonces el cloruro de sodio probablemente era la parte más soluble de ese polvo y por tal razón era la más fácil de eliminar. El residuo del polvo blanco parecía sal y la llamaban sal, pero no tenía el sabor ni actuaba como tal una vez se contaminaba con otras impurezas. No era más que, era conocido como polvo del camino. Una vez que se contaminaba, lo consideraban un polvo del camino. No servía para absolutamente nada. De hecho, lo consideraban hasta peligroso. Una vez se contaminaba, lo consideraban peligroso. No servía ni siquiera para abono. Una vez se contaminaba, ni siquiera para eso servía. Asimismo, la sazón cristiana es el carácter cristiano tal y como vimos que Jesús lo describió en las bienaventuranzas. Un discípulo comprometido con la causa de Cristo y ejemplo tanto en palabras como en obras. De modo que el creyente, así como la sal, para no perder su efectividad, debe conservar su semejanza con Cristo. De la misma manera que la sal debe preservar su capacidad de salar. Si los cristianos se ajustan a la cultura
si se ajustan a las sociedades incrédulas y permiten ser contaminados con las impurezas del mundo, pierden su influencia. La influencia de los cristianos en y sobre la sociedad depende de que sean diferentes y no idénticos. El doctor Martin Lloyd Jones hace énfasis en esto cuando dice: la gloria del evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta del mundo, nunca deja de ser atractiva. Entonces hace que el mundo escuche su mensaje, aunque al comienzo quizás lo odie. En otras palabras, si como cristianos, hermanos, no nos distinguimos de los no cristianos, no servimos para nada. No servimos para nada. Podemos también ser como la sal insípida, que dice que es echada afuera y hollada, es decir, pisada, pisoteada por los hombres. Pero qué ruina, comenta Eddie Bruce, de ser los salvadores de la sociedad a proveer residuos para ser peatones. Y pues, como discípulos de Jesús, ustedes tienen un gran oficio: ser la sal de la sociedad, viviendo de acuerdo a las características del discípulo mencionado en las bienaventuranzas y en el resto del sermón. Si el cristiano deja de exponer esta realidad espiritual frente al mundo, los incrédulos van a pisotear su testimonio. El mundo menosprecia sin compasión, hermanos, al creyente que no es consagrado. Pasemos ahora a ver la influencia del cristiano como luz del mundo. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz bajo una luz sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así vuestra luz para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, dijimos que la sal tiene una función conservante o negativa en el sentido de que no permite el deterioro de los alimentos y por lo tanto podríamos decir que actúa de una manera interna o secretamente. La luz, en cambio, tiene una función positiva y pública y externa. Así que ambas metáforas van a ser complementarias. Ustedes son la luz del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto que Él mismo dice en Juan capítulo 8, versículo 12 y en el capítulo 9, versículo 5 de Juan: yo soy la luz del mundo. No obstante, los cristianos son también la luz del mundo, pero por derivación. Es decir, brillan con la luz de Cristo. En otras palabras, es cuando vemos la luna brillando, no es la luna la que brilla por su propia luz, sino que resplandece gracias a la luz del sol. De manera que los creyentes no somos luz en y por sí mismos, sino que son, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 8, luz en el mundo. Así los discípulos, poseedores de la luz, ahora de la luz. Para ilustrarlo, Jesús va a usar dos poderosas imágenes. Primero, la de una ciudad asentada sobre un monte o una colina. Tal ciudad con sus murallas y fortificaciones
no se puede esconder, es claramente visible a todo el que pase por ahí. Y luego va a usar la imagen de una lámpara puesta sobre un candelero, la cual va a alumbrar a todos los. Por tanto, lo que una lámpara es a una casa debiera ser el seguidor de Cristo para el mundo. Repito, lo que una lámpara es a una casa debiera ser el seguidor de Cristo. La lámpara encendida debe irradiar luz de manera similar. Los seguidores de Jesús debieran dejar que alumbre su luz de tal manera que la gente pueda ver qué clase de vida es la que llevan los seguidores de Cristo. Ahora bien, nos preguntamos qué es esa luz de la que habla nuestro Señor Cristo. Pues bien, él mismo declara que esa luz son las buenas de sus discípulos, las cuales son mostradas públicamente y glorifican al Padre que está en los cielos. Y subraya glorifican, porque eso es clave. Estas buenas obras, ahí en la expresión de nuestro Señor Jesucristo, parece ser de una manera general, una expresión que incluye todo lo que el creyente hace por el hecho de ser cristiano. Es decir, toda manifestación externa y visible de su carácter interno y de su fe cristiana. Es importante recordar, muy importante recordar que estas buenas obras son el resultado y no son el requisito previo para ganar la salvación, que es solamente en Jesús. Sin embargo, puesto que la luz es también un símbolo bíblico de la verdad, la luz del cristiano, es decir, sus buenas obras, debe incluir de igual manera su testimonio hablado. De manera que cuando Isaías, por ejemplo, profetiza en el capítulo 42, versículo 6, y en el capítulo 49, versículo 6, que el siervo de Dios sería luz para las naciones, tal profecía se cumple no solo en Cristo Jesús, quien, como dije anteriormente, es la luz del mundo, sino también por medio de los cristianos, de los creyentes, de los seguidores de Cristo que dan testimonio de él. De modo que la evangelización, mis hermanos, debe ser considerada como una de las buenas obras por medio de las cuales la luz de Cristo alumbra en nosotros al mundo y glorifica al Padre. Por supuesto, no es que hacemos estas buenas obras para llamar la atención sobre nosotros mismos, y con eso hay que tener muchísimo cuidado. No es para enorgullecernos por nuestra buena reputación, no es para que digan qué bien predica, o miren qué bien vive este hermano, o qué santo es. No, debemos alumbrar para que el mundo vea nuestras buenas obras, no para nuestra gloria, sino para la gloria de quien dice el Padre que está. Es importante enfatizar tal distinción y resaltar que no son las buenas obras las que alumbran, ya que los incrédulos también pueden hacer obras relativamente buenas, ¿verdad? Así que no son en sí las buenas obras las que alumbran, sino el carácter cristiano. El carácter cristiano es el que brilla y es el que hace que la gente pueda ver obras. Y solamente buenas obras a la voluntad de Dios. Así que concluimos que tanto la sal como la luz pueden resumirse en una sola palabra. Y esa palabra es influencia.
influencia. Tanto tal como la luz pueden ser en una sola palabra. Y esta palabra es influencia. Podríamos llamar esa sección de Mateo 5, 13 al 16, la influencia del. En sus Biblias aparece la sal de la tierra, versículo 13 y versículo 14, la luz del mundo. Esa sección puede resumir del cristiano. La influencia del cristiano, aquel que vive de acuerdo a las bienaventuranzas, será quien funcione en el mundo como sal y luz. Recuerden que el mundo necesita sal porque es que corrupto, porque va en constante deterioro, degradación, y necesita luz porque está. Amén. Necesita luz porque está en tinieblas. En el Antiguo Testamento, los que fueron sal y luz fueron los profetas en la tierra de Canaán. Mas ahora, hermanos, son ustedes, cada uno de ustedes, los discípulos de Cristo, los llamados a influenciar el mundo, los llamados a ser sal y luz del mundo. Porque como él mismo encargó nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, versículo 15, deben ir por todo el mundo predicando la verdad. El Evangelio, mis hermanos, es como la sal que purifica, que sazona y que preserva la tierra de la corrupción. El Evangelio es como la luz que ilumina, resplandece y deshace las obras de las tinieblas. Por tales motivos, mis amados, debemos predicar el Evangelio de Cristo. No se predica solo ella acá. El Evangelio se predica en el bus, en el metro, en la casa, en el supermercado, donde Dios nos dé la oportunidad de hacerlo. No obstante, es muy importante recordar cómo confesar, cómo enseñar, predicar la verdad, son buenas obras que efectivamente evidencian nuestro carácter cristiano. No debemos también olvidar obras de misericordia. Eso es muy importante recordarlo, las cuales expresan no solo nuestra fidelidad a Dios, sino también nuestro amor por el prójimo. El significado de obras es notablemente práctico y Jesús dijo que los hombres glorificarán a Dios cuando ¿qué? Cuando vean las buenas obras, porque ellas representan las nuevas del Evangelio de su gracia que nosotros anunciamos. En ellas, en las obras de misericordia, nuestra proclamación se convierte en palabras vacías y Dios no recibe honor. Ahora bien, Jesús en todo su sermón, en todo este fragmento del Sermón del Monte, pone el foco en el carácter del discípulo más. La sal y la luz actúan en virtud del carácter cristiano. Por tanto, es muy importante subrayar la identidad, el más. Es importante subrayar más el carácter y la identidad que la actividad. Mis hermanos, el mundo se corrompe como carne o como pescado putrefacto. El mundo anda en tinieblas dando tumbo tras tumbo. Ahí es donde necesita la luz de Cristo que resplandece no por nosotros, sino por Él, iluminando, dando su luz a su pueblo para que nosotros lo irradiemos. Así que, dicho esto, quisiera dirigirme a los que no son seguidores.
aquellos que todavía no han reconocido su pobreza espiritual, como dice la bienaventuranza, aquellos que aún no han reconocido su bancarrota espiritual, que no han llorado delante del Señor en arrepentimiento por sus pecados. Y a estas personas debemos decir: tus buenas obras no agradan al Señor, porque no las estás haciendo para su gloria, por orgullo. Estás tomando en cuenta la voluntad de Dios, no estás tomando en cuenta, como decía el hermano ahora cuando enseñaba, la gloria de Dios. Tú no estás de Cristo, sino que, amigo, haces parte del proceso de destrucción y estás en la misma condición de tinieblas que el mundo. Amigo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y síguele. Abandona tu causa, la suya. Solo así podrás librar tu alma de este mundo, que por cierto no termina aquí en esta tierra. La condenación eterna. Solo en Cristo, amigo, podrás hallar de pura gracia el perdón de tus pecados, la vida eterna y la luz. Dicho esto, amados hermanos, también podríamos reflexionar que hay tantas personas que no leen la Biblia, pero que constantemente nos leen a nosotros. Si nuestra conducta no concuerda con nuestro, de muy poco van a valer nuestras palabras. Si nuestra conducta concuerda con nuestro llamamiento, de muy poco van a valer nuestras palabras. No basta que los demás nos escuchen hablar piadosamente, es necesario que vean en nosotros buenas obras. El alabar a Dios por medio de nuestra vida es mucho más importante que glorificarlo con nuestros labios. Y les pregunto ahora, después de haber revisado este pasaje, amados, ¿cómo está tú, por ejemplo, con los vecinos? ¿Cómo está tu testimonio de Cristo con los vecinos? ¿Estás generando una sed de Dios en el círculo social donde te mueves, cualquiera que sea, por el estilo de vida que ellos pueden ver que tú llevas? ¿Están diciendo en tu trabajo: wow, yo quiero ser como esta persona? Yo quiero seguir aquí. Se revela la luz de Dios en medio del mundo oscuro en el que vives a través de tu vida. Son preguntas para reflexionar. Son preguntas para que meditemos. Son preguntas que confrontan. Semillas de fe, amada iglesia. ¿Estás influenciando la ciudad o el barrio en el que vive cada uno de sus miembros? Que nuestro buen Dios nos ayude, pues, a cumplir nuestro llamado, a influenciar en este mundo que está en descomposición y oscuridad, siendo su sal, su luz. Padre bueno, gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque nos confrontas con un amor
indescriptible. Gracias, Señor, porque nos llamas. Gracias a ti, Señor, que nos escogiste. Gracias, Señor, que nos sacaste de la corrupción, de la descomposición y de la oscuridad del mundo y nos llamaste a ser sal y luz de la tierra. Pero solos no podemos, Señor. Necesitamos de tu Santo Espíritu que nos ayude, que nos sustente, que nos fortalezca, que nos guíe a través de tu palabra, a través de tu verdad, para ser sal y luz de esta tierra, para influenciar, para brillar con tu luz, para llevar a los no creyentes a la fe, al arrepentimiento, a tus pies, Señor. Ayúdanos a ser sal y luz y a influenciar a este mundo malo, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras vidas. Ayúdanos porque somos débiles. Necesitamos urgentemente cada día. Padre, respalda, escucha y ten misericordia de nosotros. Sabes que ese es nuestro mayor anhelo, honrarte. Nuestro mayor anhelo es agradarte, glorificarte con cada cosa, en cada aspecto de nuestra vida. Pues, Padre bueno, y que nuestra mente siempre esté presente para tu gloria y no buscando el aplauso de otros. Padre bueno, y también ayuda a los que no han venido a ti en arrepentimiento para que puedan reconocer la importancia, pero además la urgencia de que abandonen la corrupción y la oscuridad del mundo y vengan a ti, la verdadera luz del mundo. Te lo rogamos, Padre bueno, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.